Rocío, bienvenida a Momentum. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, perdón, me da mucho gusto volver a estar con ustedes y compartir con la audiencia que le sigue todos los días. Gracias, Rocío, bienvenida, muchas gracias. Y como comentábamos hace un momento, bienvenida a la hoguera. Ahí que están duros ahí los comentarios. Rocío Gallegos, pues estás publicando precisamente en La Verdad y en pie de página pues un trabajo periodístico. Migrantes destapan maltrato, acoso y retención contra su voluntad en un albergue. Pues de qué albergue estamos hablando y pues para no perder la costumbre, ya sabe usted, los migrantes, pues por donde pasen, por donde estén, siempre les tocan estas situaciones, pero cuando se dan también en un albergue que no es un centro de detención, pues todavía es peor la situación. Rocío, ¿qué es lo que sucede por allá? Bueno, tenemos que recordar que en Ciudad Juárez hay una red de albergues que desde el 2018 empezaron a dar acogida, empezaron a abrir sus puertas para recibir al flujo de migrantes que llegaba a esta frontera con la intención de cruzar a Estados Unidos y luego después recibir a los que Estados Unidos retornaba y sigue retornando para esperar aquí sus procesos de asilo en las cortes americanas. Sin embargo, hace unos días se hicieron públicos una serie de denuncias que hicieron migrantes contra un albergue denominado Aposento Alto. Esta es una iglesia que abrió sus puertas para recibir a los migrantes desde el 2019. Ellos están ubicados en una de las zonas de mayor rezago en Ciudad Juárez, a las faldas de un cerro, entre calles. Aquí estamos. ¿Me escuchan? Adelante. Sí. Sí, bueno, les comentaba que hace unos días un grupo de migrantes denunciaron una serie de situaciones y violaciones a sus derechos. Hablaban de maltrato, hostilidad y manipulación por parte de los directivos de este albergue, donde además, dicen ellos, bueno, se les cobraba una cuota mensual de 200 pesos, perdón, semanal de 200 pesos por persona, y les ponían a realizar trabajos forzados, les vendían comida o insumos que muchas veces, o la mayoría de las veces, son donados por organizaciones internacionales de ayuda humanitaria como UNICEF, como ACNUR, como algunas otras que están aquí, que dan apoyo a estos albergues, porque al inicio decía, son albergues que se improvisaron por la gran cantidad de personas que estaba llegando y no tenían a dónde ir, y se improvisaron en iglesias, se improvisaron en comedores comunitarios que también manejan iglesias. Estamos hablando de diferentes denominaciones. Desgraciadamente surge estas denuncias, son contra una de estos albergues que es Aposento Alto. La situación se venía viviendo y la venían yo registrando en los últimos meses. En abril muchos de ellos deciden contar lo que vivían ahí. También entre las cosas que ellos cuentan, dicen que les hacían firmar un contrato de confidencialidad. Entonces, para que no pudieran contar lo que estaban viviendo en el interior del albergue. Cuando ellos deciden contarlo a un grupo de psicólogos que llegó a darles una atención, es cuando se enteran los directivos del albergue y los expulsan. Después de que ellos son expulsados, pues reciben apoyo de algunos grupos o de algunas personas que les daban atención. Su inconformidad es llevada a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a través de una queja que es atendida por el programa de trata de personas, que es lo que nos han dicho, y esta situación se aceptó, le dieron entrada en mayo pasado, y hace unos días nos comentaban que también la Fiscalía de Chihuahua atendió los testimonios o las denuncias de estos migrantes. A nosotros nos confirmó la Fiscalía que había una investigación en proceso.
Cuando nosotros empezamos a recibir estas quejas, acudimos al albergue. El albergue no tenía actualmente creo que tiene como unas 22 personas, cuando ha llegado a recibir a más de 200. Nos atendió la pastora de este albergue y bueno, nos comentaba que en un principio que no sabía de qué le estábamos hablando, que no tenía información de la situación. Sin embargo, cuando empezamos a hablar con ella de las denuncias, empezó a decir, bueno, sí, tengo alguna información, sí sabía que hay algunas quejas. Cuando se las empezamos a enumerar, pues finalmente decide mejor quedarse callada. Así lo dijo, prefiero mejor quedarme callada. No hizo más comentarios. Entre las cosas que empezaba a responder, pues algunas tuvieron respuesta, ¿no? Otra de las quejas es que, bueno, el hijo de la pastora no sabían si estaba traficando drogas dentro del albergue. Lo que sí es un hecho es que él fue detenido porque lo encontraron y lo acusaron de haber proporcionado droga a una persona del interior del albergue. Y bueno, él recuperó la libertad con el pago de una cuota, de una fianza. Sin embargo, esta es la situación. Realmente es muy indignante, muy fuerte que esto esté ocurriendo y que hasta ahorita no estén diciendo nada, ¿no? Porque hay una gran población de migrantes en la ciudad, hay una inconformidad con esto. De hecho, en la queja que se presenta ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos es contra las autoridades de los 3 niveles de gobierno, porque dicen han sido omisos a esas quejas. Es para que ya hubieran actuado y estuvieron y ellos seguían o siguen canalizando a gente hacia ese albergue y no han hecho nada, lo permiten que siga operando, ni siquiera lo han ido a dar una revisión. Lo que nos decían, lo que nos dijo la pastora es que desde hace un mes ellos dejaron de recibir gente en el albergue y bueno, eso es algo de lo que nos han compartido migrantes, que algunos de ellos todavía se encuentran en la ciudad, algunos ya alcanzaron a cruzar, pero pudimos hacer contacto con ellos vía telefónica. Y bueno, por eso es que en este trabajo nosotros realmente cambiamos los nombres de los migrantes para proteger pues su identidad en condición de víctimas. Muchos de ellos eran amagados con que si contaban lo que estaba ocurriendo ahí, ellos podían hacer que se interrumpiera su proceso ante Estados Unidos, y ese era el gran temor de los albergues, ¿no? Revelar lo que vivían, lo que mencionaban, decir que les cobraban, decir que les vendían esa ayuda humanitaria que les llegaba, decir que les hacían firmar un contrato de confidencialidad. Entonces, una vez que llegan estos grupos de ayuda humanitaria y que estuvieron en contacto con ellos, fue cuando se decidieron hablar, ¿no? Y bueno, estas son las consecuencias. Ellos fueron expulsados, pero bueno, también la situación se dio a conocer. Y lo que ellos dicen, no sabemos si se va a hacer justicia, no sabemos si va a haber algo que realmente se genere en una sanción, pero lo que nosotros queremos, dice, es que esto no ocurra más a quien pueda llegar y pueda ser canalizado a ese lugar. Es la pregunta que te quería hacer, Rocío. ¿Qué pasa con este albergue? Entiendo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene un pronunciamiento, no sé si hay una investigación por parte de las autoridades, de la Fiscalía, no sé qué tipo de delito se le podría fincar pues, a los responsables de este albergue, si es que existe esa posibilidad. Bueno, la Comisión Nacional de Derechos Humanos le dio entrada dentro de su programa de trata de personas, entonces como que eso es algo que es lo que se está indagando. Por parte de la Fiscalía nada más confirmaron que había una investigación en proceso y por lo tanto no podían abundar en más detalles, ¿no? Entonces, esa es la situación. El gobierno del estado, a través de la COESPO, que es la instancia que empezó a tener un contacto con los albergues para canalizar a los migrantes que llegaban, hasta ahora solamente confirma que ellos tenían conocimiento y tienen conocimiento y hasta han estado dando seguimiento a las denuncias de estos migrantes, ¿no? De lo que se está dando a conocer.
Sin embargo, pues nosotros estaremos al pendiente de qué consecuencias pueda tener esta situación, ¿no? Tenemos que decir que hay algo que se ha estado pugnando por un grupo de migrantes que se aglutinaron como en una red a la que ellos han denominado Somos Uno por Juárez. Ellos buscan fortalecer su trabajo y ofrecer mejores condiciones para las personas en movilidad y autorregularse, ¿no? Porque desgraciadamente no existe una regulación para albergue, ya sea de gobierno o particulares. Tenemos que recordar que, bueno, en Ciudad Juárez la gran mayoría de los albergues son particulares, solamente hay 2 instancias que son manejadas y coordinadas por los gobiernos. El Leona Vicario, que es coordinado por el gobierno federal, y uno que se habilitó en un gimnasio municipal, que es el gimnasio Kiki Romero, que ese es manejado por el gobierno municipal. Aún así, ambas instancias también reciben apoyo de organizaciones internacionales de ayuda humanitaria y de algunos grupos de la sociedad civil. El resto son prácticamente la mayoría iglesias, tanto evangélicas como católicas, que también subsisten tanto de ayuda de la sociedad civil como de ayuda humanitaria. Hay una gran cantidad de voluntarios que trabajan con ellos, pero bueno, esa es la situación en cuanto a los albergues en Ciudad Juárez. La gran mayoría está trabajando por autorregularse, estableciendo un piso a través del cual van a trabajar para tener mejores condiciones para las personas que llegan, ¿no? Sin representar una violación, una agresión a los migrantes. Ya. Bueno, ¿me escuchan ahí? Sí, sí, te escuchamos. Sí, perdón, es que de pronto no escuchaba. Rocío, 2 preguntas aquí para cerrar esta entrevista que ya nos alcanzó el tiempo. Una, el dueño de este albergue, el propietario o propietaria, y 2, se está viendo, hay una intención de regular los albergues ahí. ¿Cómo sería ese mecanismo en el caso de que se pueda dar o se vaya a dar? Bueno, en relación a quien está encabezando el albergue, bueno, ahorita decía, es una pastora, ella se llama Belia Hernández, ella es la encargada. Ajá, Belia Hernández, ella es la encargada de este lugar. Y bueno, la regulación es algo que están pugnando un grupo de albergues, decía ahorita alrededor de 15 de 22 que operan, se han unido para buscar la manera de regularse. En este momento es autorregulación porque no hay una disposición ahora sí que oficial, legal, en la que puedan sentar su operación o puedan basar su operación, ¿no? Y bueno, lo que ellos buscan es evitar que haya violaciones a los derechos de los migrantes, dejarles o presentarles unas mejores condiciones de estancia mientras permanecen a la espera del cruce o de su asilo en Estados Unidos. Y esa es la situación, Ernesto. Ya. Por Rocío Gallegos, te agradecemos que nos hayas tomado la llamada, te mandamos un fuerte y fraterno abrazo y gracias siempre por ese trabajo que ustedes realizan allá. Muchas gracias y que tengan buen día. Hasta luego. Hasta luego, Rocío, gracias.